Supercrack Estrella presenta. El mundo es una pecera según la creación en la Biblia. El hombre desciende del pez. La Biblia, más que dar respuestas sobre el origen del universo, transmite la experiencia de un pueblo que descubre a Dios como fuente origen de la vida. Los israelitas imaginaron a Dios creando el universo como si fuera un jornalero que trabaja los 6 días de una semana. Los hebreos no se imaginaban el universo como hoy lo conocemos. Para ellos el universo era como una gran esfera de agua. La mitad inferior de la esfera estaba llena de agua, las aguas inferiores. Sobre esa agua estaba la tierra sustentada por grandes pilares. La bóveda celeste era la mitad superior de la esfera y de ella colgaba el sol, la luna y las estrellas. La lluvia procedía de las aguas superiores. En todas las religiones existen relatos sobre el origen del mundo y la figura de Dios creador. El relato de la creación lo encontramos en el libro del Génesis. Los autores de la Biblia, inspirados por Dios, escribieron los relatos de la creación con los conocimientos de que disponían. La Biblia no es un libro de ciencia. Es un libro religioso, no pretende decirnos cómo ocurrieron las cosas, sino la relación de la vida humana con Dios. ¿Cuál es la historia de la creación? Primero el cielo y la tierra. La luz, el día y la noche. Las tinieblas cubrían el abismo. El Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Segundo la bóveda, el firmamento, separando las aguas superiores, nubes, de las aguas inferiores, mares. Bóveda entre las aguas. Tercero separó la tierra del mar, y la hizo producir plantas. Lo seco, la tierra, los mares, la vegetación, las semillas. Cuarto el sol, la luna y las estrellas. Lumbreras para distinguir las estaciones, los días y los años. Quinto los peces y las aves. Creced y multiplicaos. Sexto seres vivientes por especies. Hombre y mujer. A nuestra imagen, según nuestra semejanza. Y los bendijo. Todo era muy bueno. Séptimo Dios descansó de todo lo que había hecho. Bendijo Dios el día séptimo y lo consagró. La verdad es que esto mismo es lo que no cuentan los que creen en la tierra plana. Entonces, ¿la tierra plana es una teoría de la Biblia? Yo no lo sé, solo digo que se le parece. Por supuesto el Vaticano y la Iglesia no piensan en la tierra plana, más bien nos dicen que esto es una mala interpretación de las gentes del pasado que lógicamente estaban muy atrasados en aquellos tiempos. La Iglesia y el Vaticano también niegan la reencarnación, pese a que al igual que la bóveda celeste, también aparece en pasajes de la Biblia, sobre todo en uno que parece decir Jesús Cristo, que Juan Bautista es la reencarnación de Elías. Esto, según la Iglesia, es otra mala interpretación nuestra de ese pasaje. Lo cierto es que tanto la bóveda celeste, como la reencarnación no interesa ser reconocidos en caso de que esto sea verdad, porque todo es un negocio, donde quedaría la Iglesia que nos vende una vida en el paraíso para los buenos y un infierno para los malos. Si existiera la reencarnación, el negocio se terminaría. Lo mismo pasa con la tierra plana, donde quedaría el negocio de la NASA, de los satélites. Si todo fuera una mentira y viviéramos en una pecera. Y aquí nos encontramos otra cosa curiosa, porque la bóveda celeste es redonda como la tierra. Entonces lo que sería esférico es la bóveda, no la tierra. Estoy divagando porque entonces habría que preguntarse qué hay fuera de la pecera, o sea la bóveda celeste, el espacio, o más agua. ¿Por qué a veces nos pintan a los ovnis con forma de pulpo, o como algo con vida? Muchas preguntas, y parece que es un tema complejo. Con esto no quiero parecer terraplanista, solo digo que aquí hay algo extraño, un misterio. En 1906, el astrónomo alemán Wilhelm Julius Forster, 1832-1921, publicó un libro de divulgación científica titulado Von der Erdatmosphäre Himmelsraum, que incluía una imagen muy enigmática, y que reproducimos aquí. En ella vemos a un hombre sobre la tierra plana observando a través de la bóveda celeste el funcionamiento del universo. Hacia 1957, el astrónomo e historiador de la ciencia Ernst Sinner, 1886-1970, propuso que esta imagen habría sido realizada a mediados del siglo XVI. Pero después se advirtió que se trataba de una talla al buril, una técnica que no se conocía antes del siglo XIX. De hecho, Forster aseguraba que había tomado la imagen del libro Astronomie Populaire publicado en 1880 por el astrónomo francés Camille Flammarion, en la foto 1842-1925, pero, en realidad, la imagen no procede de ese libro.
Finalmente, el astrofísico e historiador de la ciencia Arthur Beer, 1900-1980, y el curador de libros Bruno Weber, 1931, mostraron, independientemente que la imagen se encontraba en realidad en la página 163 del libro L'Atmosphère publicado por Flammarion en 1888, siendo esta la versión más antigua de esta imagen, se la comenzó a llamar Ilustración Flammarion. El pie de la ilustración reza: un misionero medieval afirma haber encontrado el lugar donde el cielo y la tierra se encuentran. Y el texto que la acompaña dice: ¿qué es entonces esta bóveda azul que ciertamente existe y nos impide ver las estrellas durante el día? En la actualidad pueden encontrarse numerosas versiones coloreadas de esta ilustración, como la que mostramos al comienzo de esta entrada. No hay pruebas concluyentes de que este dibujo sea obra de Flammarion, es más, siendo que en el libro no se cita a su autor, bien podría tratarse de la obra de alguno de los muchos artistas que ilustraron los libros de Flammarion como, por ejemplo, Jean-Paul Laurens. En la atmósfera el texto continúa así: sea que el cielo esté claro o nuboso, siempre parece tener la forma de un arco elíptico. Nuestros ancestros imaginaban que esta bóveda azul era realmente lo que el ojo nos llevaría a creer que es. Pero, tal como señalaba Voltaire, esto es tan razonable como si un gusano de seda confundiera a su capullo con los límites del universo. Los astrónomos griegos representaban a esta bóveda como una sustancia sólida y cristalina, y tan cerca en el tiempo como Copérnico, un gran número de astrónomos pensaba que era tan sólida como el vidrio. Los poetas latinos ubicaban a las divinidades del Olimpo y su corte mitológica arriba de esta bóveda, por encima de los planetas y las estrellas fijas. Antes de que se supiese que la Tierra se movía en el espacio, y que el espacio está en todos lados, los teólogos habían instalado a la Trinidad en el Empíreo, al igual que a la jerarquía angelical, los santos y el Sebaot. Un misionero de la Edad Media incluso nos decía que, en uno de sus viajes en busca del paraíso terrenal, había alcanzado el horizonte donde la Tierra y el cielo se encuentran, y que había descubierto un cierto punto donde no se unían y donde se podía pasar por debajo del techo de los cielos, y aún así esta bóveda no tiene, de hecho, existencia real. Un misionero de la Edad Media incluso nos decía que, en uno de sus viajes en busca del paraíso terrenal, había alcanzado el horizonte donde la tierra y el cielo. Esta descripción parece ser el muro de la Antártida que separa nuestros dos mundos. Pero en la Edad Media no se sabía nada de la Antártida, por lo que parece imposible de que pudiera llegar hasta allí. El muro de hielo en los confines de la Tierra. Mediados del siglo XIX, en una de tantas conferencias de su triunfal gira, el inglés Samuel Rowbotham defiende con ahínco la hipótesis de que la Tierra es un círculo plano. En su peculiar modelo del mundo, el polo norte está en el centro del mapa y la Tierra se extiende hasta unos confines que la separan del espacio por una muralla de hielo. La Antártida, un continente que según él tiene forma de anillo y rodea a todos los demás continentes, evitando que los océanos caigan por los bordes y se viertan en el espacio, ha diseñado muy bien su teoría, que es científicamente absurda, pero muy convincente de cara a un público no demasiado exigente. En esta ocasión, como en tantas otras, sus seguidores y muchos curiosos indecisos asisten con asombro a su exposición y aplauden con fervor. Hasta que un espectador se levanta y formula una pregunta sencilla. Si es verdad que la Tierra es plana, ¿por qué cuando un barco se aleja de la costa vemos que el casco desaparece de la vista antes que el mástil? Rowbotham, por lo general ingenioso y rápido a la hora de enfrentarse a los descreídos, nunca había pensado en esto y se queda en blanco, aterrorizado, abandona el escenario a toda prisa y sale corriendo del recinto. Pero esto no detiene su cruzada. A fin de cuentas, una mala tarde la tiene cualquiera y él cree que ha perdido una batalla, no la guerra. Volverá a la carga con más y mejores argumentos. Los pocos espectadores sensatos que acuden a sus charlas empiezan a bombardear a las instituciones científicas con cartas repletas de indignación y preocupación. Las absurdas tesis de Rowbotham están empezando a calar entre los sectores más crédulos de la audiencia. Lo peor de todo, parece haber encontrado una manera de probar, mediante un procedimiento empírico, que la Tierra es plana. Y no es un procedimiento secreto. Mucha gente lo ha visto con sus propios ojos. La idea de que la Tierra es esférica se remonta a la antigua Grecia, donde Pitágoras, Parménides o Hesíodo la defendieron. Eratóstenes llegó a estimar el diámetro de la esfera con un margen de error más que aceptable si consideramos los instrumentos de los que disponía. Pero siempre hubo gente que encontraba esta idea contraria a la intuición. El concepto de una Tierra plana fue popular durante muchos siglos.
Mucha gente creía que al final del mundo había un abismo donde las aguas se precipitaban hacia el vacío, o donde habitaban monstruos colosales. Según algunos, allí podía encontrarse el mismo infierno. Pero a mediados del siglo XIX la ciencia estaba demoliendo los conceptos basados en la religión o en mitologías supersticiosas, y la gente empezaba a acostumbrarse a la idea de que cualquier afirmación sobre un fenómeno necesita pruebas o, por lo menos, descripciones más o menos razonables. Así pues, incluso el más entusiasta terraplanista necesitaba explicar ciertas cosas. Para empezar, ¿por qué motivo los océanos no se vaciaban al derramarse masivamente por los bordes del disco terráqueo? Pero eso no sucedía. El nivel de las aguas se mantenía estable. Ni siquiera se percibían corrientes que indicasen que el agua del mar estaba fluyendo hacia los supuestos bordes del disco. En siglos anteriores había sido habitual imaginar una bóveda o esfera celeste que encerraba el mundo plano a modo de frasco. Las paredes de la bóveda se unían a los bordes del disco terráqueo, impidiendo así que los mares se perdiesen en el éter, pero cuando las observaciones astronómicas contradijeron la existencia de una esfera celeste, se requería del puro milagro para describir un mundo rodeado de colosales cascadas que no se agotaban nunca. Además, durante la Edad Media y el Renacimiento, la navegación y el estudio de los cielos fueron convenciendo a un número creciente de estudiosos de que la Tierra era esférica, como habían asegurado algunos eruditos antiguos. A finales del siglo XV, Cristóbal Colón descubrió un continente cuando intentaba llegar a Oriente viajando por un mundo que suponía esférico, y en el siglo XVI Magallanes y Elcano circunnavegaron el globo, ofreciendo así una demostración empírica de la esfericidad del planeta. En el siglo XVII, la Tierra esférica era ya indiscutible para cualquier erudito que prestase atención a la evidencia, y en el siglo XIX, quienes negaban esta idea eran vistos por los científicos como individuos supersticiosos e ignorantes, pero Samuel Roubotan no se consideraba un ignorante, él estaba decidido. Escrituras describían la Tierra como un círculo plano, no cabía discusión al respecto y de algún modo debía ser posible obtener pruebas. La idea, decía él a sus amigos, le había hipnotizado cuando era niño, el estudio de la cuestión le hacía sentirse más seguro de su creencia. Bajo el seudónimo Parallax, escribió un breve panfleto titulado Astronomía Cetética. La Tierra no es un globo, que, publicado en 1849, empezó a hacer de él un hombre notorio en ciertos ambientes. El término cetético provenía de la antigua filosofía escéptica griega, y en origen describía a aquellos pensadores que se aproximan al estudio de la realidad con una mente abierta y sin constreñirse a las posturas dogmáticas mayoritarias. Parallax, pues, se tenía por un libre pensador. Cosa contradictoria, porque el empeño en desmentir lo que él consideraba el dogmatismo científico imperante estaba motivado por su propia creencia en la infalibilidad de la palabra de Dios en materia geográfica y cosmológica, pero él no se detenía a analizar estas menudencias. Eso sí, pretendía convertir su visión del mundo en un paradigma científico. No le servían los viejos mitos sobre lo que había en los límites del mundo. Las cascadas, los abismos infernales, las criaturas colosales, todo aquello era material risible al que ningún caballero culto, ni siquiera un ferviente cristiano, debía prestar atención. Si Dios había construido un hogar plano para la humanidad, pensaba Parallax, las evidencias tenían que estar ahí. Su gran idea, el tronco central de su peculiar cosmología, era por supuesto la de que el hielo antártico era el límite, lo que impedía que los océanos se derramasen. Más allá del anillo exterior antártico no había nada, salvo el vacío del espacio. Por eso nadie había conseguido circunnavegar el continente antártico sin perder de vista los hielos. La circunferencia del congelado muro exterior era de tal longitud que se necesitarían años y años para recorrerlo. Ningún barco ha tenido esa capacidad, y quienes creyesen haber navegado alrededor de la Antártida, o haber estado a punto de hacerlo, sin duda se habían desviado de su camino, porque, ¿quién podía estar seguro de haber rodeado el continente helado sin divisar en todo momento la costa? Aseguraba que los marinos podían navegar porque sus mapas eran planos. Si se guiaban por ellos sobre una tierra esférica, sería inevitable que se perdiesen o terminasen encallando en algún arrecife. Como se puede comprobar, las nociones geográficas de Parallax eran, por decirlo de manera suave, un tanto exóticas. Una de las causas de su éxito popular fue que realizó un experimento para demostrar su tesis y, al menos en ausencia de ciertos conocimientos específicos, el experimento funcionaba. Todo lo que necesitaba era una superficie de agua estanca, lo bastante larga como para notar en ella aquella curvatura de la Tierra en la que él no creía.
Encontró el lugar ideal, un canal de casi 10 kilómetros de longitud, llamado Bedford, que estaba cerrado y no recibía ni perdía agua, por lo que la superficie era totalmente estable. Para Jax hizo los cálculos pertinentes. Si la Tierra era plana, desde un extremo del canal, con ayuda de un telescopio, debería poder divisar un bote anclado en el extremo opuesto. Por el contrario, si la Tierra era esférica, el agua estancada seguiría esa forma y el horizonte, al curvarse, ocultaría la embarcación. Hizo la prueba. Pudo ver el bote en el otro lado, extático, anunció su descubrimiento. El mundo era plano, no una esfera, él lo acababa de demostrar. Para Jax invitaba a la gente a comprobar el resultado, y en muchas ocasiones, en efecto, podía verse el bote. La noticia empezó a correr de boca en boca. Seguro de su victoria sobre los etarios popes de la ciencia topográfica que imperaba en la academia, publicó un anuncio para revelar la verdad y ofreció 500 libras a quien consiguiera probar que el mundo era esférico, una cantidad considerable, alrededor de 50 o 60 mil euros actuales, que atestiguaba la indestructible confianza que los seguidores de Parallax tenían en sus teorías. El dinero lo había puesto John Amden, un adinerado pastor protestante, descrito por algunos contemporáneos como un tanto simplón al que Robotham había engatusado, vendiéndole los manuscritos de sus cálculos y estudios por más de 150 libras de la época. Sin duda, Amden creía estar tomando posesión de los escritos científicos más importantes de la historia. El anuncio llegó a manos de un naturalista especializado en mediciones topográficas llamado Alfred Russel Wallace, quien vio la oportunidad de ganar el dinero más fácil de su vida. Al contrario que para Jax, él conocía un efecto de refracción de la luz, producto de la densidad del aire al nivel del mar, que podía hacer visibles objetos que en realidad estaban ocultos tras el horizonte. Dicho de otro modo, desde un extremo del canal no se veía el bote, sino un espejismo, el reflejo del bote en el aire. Con astucia, propuso otro experimento. Sugirió plantar postes con placas circulares situadas a la misma altura, desde un extremo del canal al otro. Si la Tierra era redonda, la curvatura sería perceptible incluso teniendo en cuenta los efectos de refracción, y en el telescopio los postes más alejados darían la impresión ser más bajos que los situados más cerca. Parallax aceptó el reto. Se acordó el arbitraje de una persona neutral que merecía la confianza de ambos bandos, y Wallace, Parallax y el pastor Amden se citaron en el canal y llevaron a efecto la prueba ante una multitud. Como Wallace había previsto, los postes más alejados producían la impresión de ser más cortos que los más cercanos. Es decir, que las placas circulares que sostenían trazaban una aparente curva siguiendo la curvatura terrestre. El árbitro miró con detenimiento por el telescopio y dictaminó que Wallace tenía razón. Pero el pastor Amden, que era quien tenía que desembolsar la pequeña fortuna apostada, se empeñó en que el resultado no estaba claro, miró por el telescopio y puso toda clase de excusas, señalando cualquier detalle como una prueba de que el experimento no demostraba nada. Amden, encolerizado, se negó a pagar y durante las siguientes semanas se dedicó a usar sus influencias para malmeter contra el pobre Wallace, acusándole de toda clase de tropelías, además de la campaña de calumnias, y a pesar de que la idea de la apuesta había sido suya y de Parallax, intentó hacer creer que el científico pretendía estafarle, incluso presentó una denuncia. Sin embargo, Amden forzó las cosas cuando, en un arrebato de furia, envió a la esposa de Wallace una carta en la que amenazaba de muerte a su marido, con frases tan entrañables como: si se encuentra a su esposo con todos los huesos reducidos a una pulpa, ya sabe cuál es el motivo. El pastor era tan insensato que firmó la carta con su propio nombre y eso, como es natural, sirvió para que esta vez fuese Wallace quien lo denunciase a él. Amden fue condenado por las amenazas y tuvo que pasar una breve temporada entre rejas, lo cual no le desanimó. Al salir en libertad continuó con la avalancha de calumnias y el pobre Wallace no se libró del acoso del enloquecido sacerdote hasta que éste falleció. Las delirantes maniobras de Amden provocaron que el experimento fuese considerado no concluyente por los seguidores de Parallax, aunque el árbitro neutral hubiese dado la razón a Wallace. Mucha gente continuaba creyendo en la tesis de la Tierra plana. El éxito de las conferencias de Robotham fue en aumento, pese a que, como hemos visto, en alguna de ellas tuviese momentos de debilidad y huyese al toparse con preguntas incómodas.
Muchos científicos británicos le consideraban un charlatán, desde luego, pero se necesitaba un nuevo experimento para desacreditarlo. Algunos de ellos propusieron reunirse en una playa en Plymouth, situada justo enfrente de un faro que se levantaba a unos 20 kilómetros en la orilla opuesta. Calcularon qué porcentaje del faro debía ser visible sobre el horizonte mediante el telescopio, en el caso de que el horizonte fuese curvo, y teniendo en cuenta cualquier posible efecto de refracción, dedujeron que solamente la punta superior podría divisarse desde la distancia señalada. Desafiaron a Parallax, quien, todavía seguro de sí mismo, efectuó sus propios cálculos basándose en su hipótesis, predijo que el faro sería mucho más visible de lo que afirmaban sus descreídos rivales. De nuevo se buscó un arbitraje imparcial y todos se citaron en la playa, provistos de un telescopio, para realizar el experimento ante un público ansioso. Al mirar, todos los implicados observaron que lo que habían previsto los científicos era lo que sucedía. Podía verse solamente la parte superior del faro, y no un tercio de su estructura como esperaba Parallax. El profeta de la Tierra plana acababa de sufrir una nueva derrota, mucho más inequívoca que la anterior, pero se negó a admitirlo y montó tal escena que muchos espectadores creyeron que de verdad le habían hecho trampas. En la serie Juego de Tronos nos muestran un muro congelado que nos recuerda mucho a este muro de la Antártida. El muro es una inmensa muralla de hielo que se extiende de este a oeste en el norte de Poniente y que separa los 7 reinos de las tierras salvajes de más allá. Se extiende desde los colmillos helados en el oeste hasta la bahía de las Focas en el este. Es una de las 9 maravillas creadas por el hombre recogidas por Lomas Paso Largo. Curiosamente nunca aparece el sur, quizás porque de alguna manera la gente podría asociarlo con esta teoría de tierra plana, no lo sabemos, pero la Antártida está en el sur, y el muro de Juego de Tronos está entre este a oeste en el norte de Poniente y que separa los 7 reinos de las tierras salvajes de más allá. Los 7 reinos me suena a 7 dimensiones en el más allá. Antiguamente se pensaba que el mundo era solo de 3 dimensiones y que constituíamos el centro del universo. Se pensaba que la Tierra era plana y la Luna un desprendimiento de la Tierra. Hoy sabemos que todo eso que se creía y aceptaba, no lo es. O por lo menos eso nos dicen. La ciencia poco a poco ha ido descubriendo la existencia de otras dimensiones o mundos paralelos, dimensiones espejo muy similares a nuestro mundo, donde fenómenos como la constante desaparición de personas, aviones llenos de pasajeros, barcos enteros, el famoso Triángulo de las Bermudas y otros tantos lugares emblemáticos como islas que aparecen y desaparecen en el radar, sin aparente respuesta científica han dado paso firme a la investigación. En este contexto, la teoría de la relatividad dio paso a una nueva ciencia llamada la física cuántica, que estudia estos fenómenos, dando con ello validez científica a la aceptación de la existencia de una cuarta dimensión o mundo paralelo más allá del de Euclides. Asimismo, la doctrina gnóstica desde antiquísimos tiempos nos ha enseñado que el ser humano vive en un mundo de 7 dimensiones. Como los 7 reinos de la serie Juego de Tronos. Un mundo de 7 dimensiones. Para complementar aún más lo anterior, textos antiguos como la Tabla de Esmeralda también lo describen. Siguiendo la idea, cada dimensión está gobernada por leyes que permiten al ser humano su existencia y participación en ellas de acuerdo con sus características particulares que diferencian una dimensión de otra. A modo de ejemplificar, existen leyes que rigen nuestra tercera dimensión, tales como la ley de gravedad, principios de los cuerpos, acción y reacción, ley de Newton, entre otras. También debes saber en cuanto al viaje o desdoblamiento astral, hay leyes que aplican para su funcionamiento. Para entenderlo en profundidad, debemos considerar que la naturaleza y la materia tienen leyes que las gobiernan. En tal sentido, el ser humano es un ser que vive y se desarrolla dentro de la ascendencia de 7 dimensiones fundamentales. En cuanto a ello, la ley que permite el orden en cada una de las diferentes dimensiones, se desprende de otra ley del universo llamada ley del 3, en que vemos sus diversas manifestaciones desde lo espiritual a lo atómico. Para ilustrar lo anterior, en la parte espiritual toda religión tiene su divina Trinidad, ejemplo de ello: Padre, Hijo y Espíritu Santo para la cultura cristiana, Brahma, Vishnu y Shiva en la cultura hindú, Keter, Chokmah y Binah como representación cabalística, Osiris, Isis, Horus en el antiguo Egipto. Así también en lo atómico, se observa que dentro de toda creación, se requiere la participación de un protón, electrón y neutrón. Es así como variados ejemplos nos ayudan a refrendar la existencia de la ley del 3, entre ellos, 3 cerebros, los 3 colores primarios, las 3 gunas, etc.
Dado el contexto anterior, es que podemos llegar al entendimiento de la siguiente ley, también conocida como ley del 7, desde la que se entiende la existencia de las 7 dimensiones, los 7 colores, nuestros 7 días de la semana, los 7 astros principales, las 7 notas musicales, así también, los 7 sellos del Apocalipsis, las 7 razas con sus 7 subrazas y las 7 serpientes del Kundalini. A decir verdad, el número 7 es poderoso y se manifiesta en todo, dando orden y organización a la creación del universo, tal como se indica en la tabla Esmeralda. Además, Esmeralda era la ciudad en el Mago de Oz. Quizás no entiendas a cabalidad el presente cuadro, pero al menos tendrás una idea de las dimensiones que rigen al ser humano. La ciencia oficial ya ha demostrado la existencia de la cuarta dimensión a través de la física cuántica, esto a través de lo estudiado por Albert Einstein, quien descubrió esto matemáticamente a través de la teoría de la relatividad, descubrimiento que le fue develado en un sueño, y por medio del cual se puede explicar matemáticamente la existencia de la cuarta coordenada. En cuanto a ello, el principio se sustenta en la transformación, donde la materia se transforma en energía y la energía a su vez se transforma en materia, en otras palabras, la materia cambia de estado, pero continúa existiendo. En base a lo anterior, sería un crimen negar la existencia de la energía por cuanto es movimiento constante y también presente en el universo manifestada en distintos tipos, estados o vibraciones. Por otra parte, cabe señalar que la ciencia oficial está muy cerca de descubrir la quinta dimensión, la que podrá ser demostrar matemáticamente. En Juego de Tronos el muro fue supuestamente creado hace más de 8000 años por Brandon el Constructor después de la llamada Larga Noche, para defender los reinos de los hombres de los salvajes y los otros. El muro es protegido desde siempre por la Guardia de la Noche y, de acuerdo a algunos, también por hechizos antiguos y hechicería olvidada. Según la leyenda, Brandon el Constructor hizo poner los cimientos del muro en los lugares más elevados naturalmente. Varias menciones en la narración sugieren que el muro era mucho más bajo en esa época y que los constructores de la Guardia de la Noche lo han ampliado y mejorado a lo largo de los siglos. Sin embargo, al momento de la narración, la Guardia de la Noche está muy disminuida y se dedica solo a tareas de mantenimiento. En la serie, al igual que en la Biblia, hay un despertar de los muertos al estilo zombies, de hecho se llaman caminantes como en otra serie. ¿Pero qué o quién son esos caminantes blancos de Juego de Tronos? Su última aparición fue en el capítulo de la cuarta temporada titulado Guarda Juramentos, aunque en inglés suene mucho mejor, Oathkeeper, estos antiguos demonios. Los caminantes blancos forman parte de una horda de zombies de hielo conocida como espectros, que aparentemente intentan destruir el mundo de los hombres. Vienen del lejano norte, más allá del muro, pero se han organizado bajo el gobierno del Rey de la Noche y se dirigen al sur, hacia Poniente, Westeros. Los caminantes blancos no están muertos. Son una forma de vida con poderes místicos. Sin embargo, tienen la capacidad de reanimar a los muertos, convirtiéndolos en espectros que siguen las órdenes de los caminantes blancos. En la Biblia nos dicen, ¿quiénes resucitarán? ¿Quiénes resucitarán? Jesús dijo que todos los que están en las tumbas conmemorativas oirán su voz y saldrán. Juan 5, 28, 29, nota, y la Biblia también dice, el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y la tumba entregaron a los muertos que había en ellas. Apocalipsis 20, 13, sí, miles de millones de personas resucitarán. El apóstol Pablo dijo que va a haber una resurrección tanto de justos como de injustos. Lea Hechos 24, 15, ¿qué quiso decir? Volvamos a la imagen donde un hombre sale del muro. El espacio se extiende infinitamente en todas direcciones, puesto que no podemos imaginar ningún límite sin al mismo tiempo imaginar que hay espacio más allá. De hecho, la idea aristotélica de que por fuera de la esfera de las estrellas fijas no hay espacio ya había sido atacada desde su mismo origen. En la física de Simplicio de Cilicia, 490-560, por ejemplo, encontramos un relato de Eudemo de Rodas, 370 a.C. 300 a.C., según el cual Arquitas de Tarento, 430 a.C., 360 a.C., se preguntaba si estando en el confín del cielo, podría extender su báculo, y afirmaba que es absurdo suponer que no se podría, y si se puede, lo que hay fuera debe ser cuerpo o espacio. De tal manera, podemos alcanzar el exterior, y así sucesivamente. Y siempre habrá un nuevo lugar donde extender el báculo, lo que implica claramente una extensión sin límite. Entonces estamos encerrados en una pecera donde en el exterior hay más agua, más océano, es el espacio un océano. Tendencias científicas. ¿Vienen los pulpos del espacio exterior?
En un artículo científico se afirma que estos animales marinos tremendamente inteligentes son en realidad extraterrestres que llegaron a la Tierra en meteoritos. ¿Son los pulpos una forma de vida extraterrestre? Investigadores apoyan la teoría de la panspermia, en la que la vida se dispersa por la galaxia. Virus, bacterias y quizás huevos de animales podrían haber a la Tierra procedentes de otros lugares. Puede parecer extraño escuchar que el ser humano ha evolucionado a partir de los peces, pero la evidencia se puede encontrar no solo en los fósiles, sino también en nuestros propios cuerpos. La cara es nuestro rasgo más expresivo. Sugiere al mundo nuestras emociones y nuestra procedencia. Aunque no hay dos rostros exactamente iguales, todos comparten una serie de características comunes. Un par de ojos, una nariz, una boca, y un surco nasolabial. El surco nasolabial es esa pequeña depresión que está entre el labio superior y la nariz. Uno lo ve todos los días en el espejo, pero posiblemente nunca repara en él, y no tiene ninguna función obvia. Es un accidente de nuestros orígenes, una pista de nuestro pasado evolutivo y del proceso de formación del rostro. La cara se forma en el vientre materno en los 2 primeros meses de vida, mientras crecemos del tamaño de un grano de arroz hasta el de un frijol. El video que incluimos muestra cómo ocurre este proceso, y fue creado a partir de escáneres de alta calidad de embriones humanos en las etapas iniciales de desarrollo. Si observamos con cuidado podemos ver que el rostro humano está formado por 3 secciones principales que rotan y se unen durante el desarrollo fetal. Precisión. Esta transformación solo tiene sentido si se tiene en cuenta que, por extraño que parezca, somos descendientes de los peces. Dios creó los peces y otros animales acuáticos en el 5º día creativo. G1, 20-23. A pesar de que no se autorizó al hombre a comer peces hasta después del diluvio, los tuvo en sujeción desde el mismo principio. G1, 28. 9, 2, 3, pero en lugar de ejercer un dominio apropiado sobre los animales, algunos hombres se hicieron en sus razonamientos y llegaron a venerar a la creación. Ro 1, 20-23. Por ejemplo, al dios babilonio de las aguas se le representaba como mitad hombre y mitad pez. Atargatis era una diosa siria pisiforme, y en Egipto no solo se consideraba sagrada cierta clase de peces, sino que incluso se momificaba a algunos. Por supuesto, la adoración de peces estaba prohibida en la ley que Dios dio a Israel. DT 4, 15, 18. Jesucristo, MT 17, 22, que también habría de tener a los peces en sujeción, demostró en 2 ocasiones su poder al llenar de peces milagrosamente las redes de sus apóstoles. También demostró su dominio cuando, en respuesta a la cuestión del pago del impuesto del templo, dijo a Pedro: al mar, echa el anzuelo, y toma el primer pez que suba y, al abrirle la boca, hallarás una moneda de estater. Toma esa y dásela a ellos por mí, y por ti. ¿Qué quiso decir con eso de toma esa y dásela a ellos por mí, y por ti? ¿Sería esto alguna manera de vincularnos a los peces? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. GN 1:26, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo, y dáselo por mí y por ti. El embrión humano en fase temprana es muy similar al embrión de cualquier otro mamífero, de aves y de anfibios, todos los cuales han evolucionado a partir de peces. Los ojos empiezan a formarse a los lados de la cabeza, pero luego se desplazan hacia el centro. El labio superior, junto con la mandíbula y el paladar, se forma con el cuello. Las fosas nasales y la parte media del labio descienden desde la parte superior de la cabeza. Las placas de tejido y los músculos se fusionan a la perfección. Hay, sin embargo, un pequeño remanente de toda esta actividad en el centro del labio superior, el surco nasolabial. Todo este proceso de unión de los diversos elementos que componen el rostro humano requiere una gran precisión en el útero. Un desajuste de por lo menos 1 hora puede hacer que el bebé nazca con características como labio leporino, gónadas. Hay otras marcas de la anatomía humana que realmente solo pueden explicarse por medio de la evolución a partir de peces. Por ejemplo, en la anatomía de un tiburón las gónadas se alojan en el pecho, detrás del hígado. Al igual que en el tiburón nuestras gónadas surgen arriba, cerca del hígado. Pero, a diferencia de en los tiburones, necesitan descender.
En la mujer se convierten en los ovarios, ubicados convenientemente cerca del útero y las trompas de falopio. En los hombres, se convierten en los testículos, pero para bajar y llenar el escroto tienen que hacer un viaje más largo y tortuoso. Una consecuencia de este desplazamiento es la creación de un debilitamiento en la pared abdominal. Y como resultado, los hombres son mucho más propensos que las mujeres a lo que se conoce como hernia inguinal. Esta hernia puede resultar dolorosa y requerir cirugía. La culpa la tiene el pez hipo. Un estadounidense llamado Charles Osborne marcó un récord por el ataque de hipo más largo que se haya registrado. 68 años, desde 1922 hasta 1990. Parece que de nuevo la culpa la tiene el pez. El hipo es causado por un espasmo del diafragma, un músculo en el pecho, seguido de un cierre brusco de la glotis, lo que origina su sonido característico. Ambas acciones tienen raíces acuosa. En los peces los nervios que activan la respiración emprenden un corto viaje desde el tronco cerebral hasta la garganta y las branquias. En nosotros, es más complicado. Para respirar adecuadamente, nuestro cerebro tiene que enviar mensajes no solo a la garganta, sino al pecho y al diafragma. Este complejo sistema significa que los nervios son propensos al espasmo, lo cual puede iniciar el hipo. Una vez que el hipo se ha iniciado, se mantiene por un simple reflejo motor que parece haber sido heredado de antepasados anfibios, a los cuales esta acción les posibilitaba el funcionamiento del sistema respiratorio. Para los seres humanos y otros mamíferos, el hipo no tiene valor. No obstante, proporciona más evidencia de esos ancestros comunes que vivían bajo el agua. Y dijo Dios: sean luminarias en el extendimiento de los cielos para apartar el día y la noche, y sean por señales, y por tiempos determinados, y por días y años. Existe una teoría que podría cambiar todo lo que conocemos: el sol frío. Pero aunque se trate de una idea que ha ganado muchos seguidores, ¿es realmente válida? Veamos. El sol es nuestra estrella. Aquella que nos brinda la luz y el calor necesario para que la vida pueda formarse y sobrevivir en nuestro mundo. Pero existe una teoría bastante reconocida a nivel mundial que podría modificar todo acerca de nuestro universo. El Sol podría ser frío e inclusive, podría albergar vida. La teoría del Sol frío. Desde pequeños nos han enseñado que nuestro Sol es una estrella que emana mucho calor y que es gracias a ella que el proceso de la vida se forma en nuestro mundo. Sin embargo, algunos expertos aseguran que esto no es así. Los defensores de esta teoría argumentan que los científicos han ocultado información para que no conozcamos la verdad, la cual podría ser la existencia de una gran cantidad de mundos con diferentes formas de vida. Esto incluiría planetas que no poseen una atmósfera a su alrededor que los proteja y aún así permanecen fríos, por lo que los rayos del Sol no los calentaría en absoluto. La temperatura del Sol se ha calculado en 5500 grados centígrados, sin embargo, la metodología utilizada para obtener este dato es antigua y arcaica, por lo que muchos la toman como errónea y que no demuestra nada. Obviamente, porque nadie ha conseguido medir la temperatura solar al no estar cerca de él. Los argumentos que avalan la teoría. Es por ello que los científicos se sorprendieron cuando recibieron datos desde las ondas SOHO y TRACE, los cuales revelaron la emisión de materia solar densa en la frecuencia del ultravioleta. Algo fuera de lo común, ya que, si existe materia densa, entonces la temperatura de la estrella no puede ser tan abrasadora como todos pensamos. Jonathan Keohane, profesor de física y astronomía, especializado en la astronomía de alta energía, declaró en numerosas ocasiones que la ciencia oficial nos manipula y oculta la verdad sobre nuestro Sol, el cual es realmente frío. Keohane argumenta su teoría con un simple ejemplo. Cuando una nave espacial alcanza las últimas capas de la atmósfera, estas se encuentran totalmente oscuras, nada las ilumina. Además, asegura que si el Sol es magnético para la Tierra, este magnetismo se perdería por el calor. Entonces no hay posibilidad de que el Sol sea caliente. ¿Es el Sol un planeta frío y habitado? Los que defienden este argumento dicen que les gusta mirar más allá de lo que la ciencia les dice. En referencia a esto, el ingeniero Isaías Araujo Serpas dio a conocer en 1937 el trabajo Teoría electromagnética del Sol frío, análisis sobre una nueva estructura del universo. En ella se mostró rotundo, al exponer, en base a su investigación, que el Sol podría tener habitantes, ya que se trata de un planeta frío, líder de su sistema solar. Esta teoría indica que nuestra estrella no emitirá luz debido a que es un astro frío. El poder de penetración de los rayos de luz, incluyendo los rayos infrarrojos y los rayos ultravioleta, es, por otra parte, una propiedad que no puede atribuirse a un Sol en ignición.
En definitiva, Isaías Araujo dedujo que la luz solar no es propia de la combustión, sino de naturaleza electromagnética. Pero nunca se llega a explicar cómo el Sol podría ser habitable y cómo posibles seres podrían residir en él. Incluso algunos manifiestan que el Sol podría ser una especie de portal a otro lugar, a otro universo o a otra dimensión. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.